decía Alejandra, cualquier duda, mándanos la pregunta, la duda, el comentario, con gusto lo comentamos. La plática de hoy va a cubrir, vamos a empezar primero hablando un poquito de lo que es sustentabilidad y por qué es tan importante, no nada más para el agua, sino para todos nuestros recursos. Quiero hablar hablando del agua, de cómo definimos aquí en México cosecha de agua de lluvia, que es una de las opciones que tenemos en particular para las ciudades que se encuentran en el Distrito Federal hacia el norte, y cómo Estados Unidos, por ejemplo, maneja estas mismas definiciones y qué connotaciones o qué quiere decir el dar una definición diferente. Describir, como bien decía Alejandra, algunos de los problemas que tenemos aquí en nuestro país, y también voy a hablar ya después de los problemas en unas soluciones basadas en la ciencia. Esencialmente estamos hablando de recarga artificial, el agua que pudiésemos capturar de los techos que podamos regresar a nuestros acuíferos, o las aguas residuales tratadas. Y finalmente hay mucha gente que cuando yo les digo, oye, tomemos esta agua, estas aguas negras, reinyectémoslas y volvámoslas a usar, pues la gente dice, estás loco, el agua es de muy mala calidad, te da asco. Pero les quiero enseñar un ejemplo de lo que están haciendo en Arizona con aguas residuales tratadas, que terminamos con agua de muy buena calidad. Y vamos a ver por qué lo estaban haciendo. Bueno, para ubicarnos un poco en dónde estamos, actualmente estamos perdiendo del orden de casi 800 especies a nivel mundial y un poco más de 40 en nuestro país. Si hablamos del agua a nivel mundial, hay aproximadamente 1.000 millones de gentes que no tienen acceso al agua entubada. En nuestro país tenemos más de 11 millones de gentes que no tienen acceso al agua. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, solamente en Iztapalapa, hay más de 1 millón de gentes que no tienen acceso a este servicio. Si hablamos también del agua residual, en el mundo aproximadamente solo el 10% de las aguas se tratan, por consiguiente tenemos mucha contaminación a nuestros cuerpos superficiales, y en nuestro país, si hablamos de aguas tratadas, pues sería como un 23%. Un par de datos que son interesantes son: si nosotros viéramos los recursos que necesitábamos en 1960, digamos que para la población de ese momento necesitábamos como la mitad del planeta para subsistir. Si nos vamos ahora al 2003, hace apenas 6-7 años, ya necesitábamos un planeta y cuarto. Entonces todo este esfuerzo de sustentabilidad va a ser más eficientes, a no desperdiciar nuestros recursos. Todos los habitantes de China les pudiéramos dar de manera mágica el mismo nivel de vida que tiene la gente de Estados Unidos, la misma calidad de vida, un planeta Tierra no sería suficiente. Necesitaríamos como 10 planetas Tierra. Y si quisiéramos que todo el mundo tuviera ese mismo nivel de vida, necesitaríamos como 30 planetas. Entonces, claramente no hemos aprendido a reproducir los planetas y no creo que lo podamos hacer pronto. Entonces lo que nos queda es tratar de ser mucho más cuidadosos con nuestros recursos. Y si hacemos la analogía a México de 1961, actualmente, pues resulta que necesitábamos como la tercera parte del país en 1960, y actualmente necesitamos como un país y medio. Entonces, de vuelta, no es sustentable, no podemos seguir como vamos, porque no vamos a lograr no vamos a poder seguir manteniendo nuestro nivel de vida. Un tema que se vuelve interesante y un poco complicado cuando uno trata los temas del agua es que por diferentes razones se ha ido heredando información, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes clasificaciones de las cuencas hidrológicas. Una cuenca hidrológica podríamos pensar como una cazuela grandota. Entonces, si yo tengo dos cazuelas juntos y llueve,
pues una agua vaca en una cuenca y la otra en la segunda cuenca. Ya para la gente que vive aquí cerca del Distrito Federal, pues podríamos hablar que hay una gota de lluvia que cae en las montañas que separan a Morelos del Distrito Federal. Una gota de agua puede escoger irse a la cuenca de México hacia el norte o a la cuenca del sur que iría a dar hacia Cuernavaca. Entonces, si hablamos de estas cazuelas grandes o cuencas, podemos ver que tenemos en la figura arriba del lado derecho una clasificación del lago Conagua. También tenemos cuencas subterráneas que se llaman acuíferos, y eso es lo que podemos ver del lado izquierdo aquí. Pero estas clasificaciones a veces son un poco arbitrarias, y si bien uno lo puede entender desde el punto de vista legal, técnicamente no hacen tanto sentido. ¿A qué me refiero? Algunas cuencas, por ejemplo, en vez de seguir los límites naturales, siguen los límites políticos. Entonces, el acuífero del Valle de Cuernavaca acaba donde empieza la línea estatal del Distrito Federal. El agua no dice, oye, yo caí, ay, espérate, aquí hay una frontera y yo ya no paso porque es de otro estado. Pues el agua sigue fluyendo. Entonces, ahí tenemos un problema, y bueno, lo que queremos ilustrar también del lado derecho es cómo tenemos cuencas y acuíferos que están subdivididos. Es decir, nos tratan de hacer subdivisiones de estas cuencas subterráneas donde realmente no hay elementos para hacer eso. Entonces, eso ciertamente causa un poco de confusión. Más de 70 millones de mexicanos dependen del agua subterránea como fuente principal para abastecerse de agua. Y aquí tenemos lo que, de acuerdo a la Conagua, nos definen como acuíferos sobreexplotados. ¿Cómo se define un acuífero sobreexplotado de acuerdo a la Conagua? Es un acuífero que de manera natural la cantidad de agua que recibe cada año es mucho menos a la que estamos sacando. Entonces los niveles del agua, y ahorita vamos a ver una figura, van bajando con el tiempo. En esta figura les vamos a enseñar cómo ha ido creciendo el número de los acuíferos sobreexplotados. Actualmente la Conagua reconoce como 105. En 1975 teníamos 32 acuíferos que estaban sobreexplotados. 5 años más tarde tenemos 36 acuíferos. 5 años más tarde saltamos a 80. Uno se tendría que preguntar, ¿sacamos muchísima agua entre 1980 y 85 o empezamos a medir en otros acuíferos que no habíamos medido? Se los dejo de tarea. Y finalmente en el 2000 teníamos ya 99 acuíferos y les decía que actualmente reconocen 105 acuíferos sobreexplotados. Es muy interesante observar lo que pasa con el agua, y desde un punto de vista social, a partir del año pasado que nos empiezan a racionar el agua con problemas como el Cutzamala, que no había tanta agua, el Distrito Federal nos empiezan a decir que los fines de semana íbamos a tener cortes de agua. Los chilangos nos dimos cuenta que el resto del país tenía problemas de agua. Es decir, a partir de México a la frontera, todo el país ha tenido problemas de agua. Son zonas áridas, zonas semiáridas, donde no hay la cantidad de agua. Y si nos vamos ahora de México hacia Yucatán y pasamos por Tabasco, pues ahí el problema es el exceso de agua. Pero aquí les quisiera platicar un poco de los problemas que tiene la Ciudad de México, como un ejemplo de muchos de los problemas que enfrentamos en nuestro país. Cuando este estudio se hizo, se hablaba de un poco más de 18 millones y medio de gentes en la zona conurbada del Distrito Federal. Ahorita se habla de 20 o de 22, una tasa de crecimiento superior al 1%. Y de acuerdo a quién le quiere creer uno, algunas gentes piensan que es 50% del agua que viene del agua subterránea, otros que es 75%, pero lo que no sacamos de los pozos aquí viene de cuencas externas. Y una de las opciones que siempre se ha contemplado para la Ciudad de México es, pues si me acabo el agua, busco lugares más lejos de donde traérmela. Y esta idea les ha gustado mucho y se está contemplando en varias ciudades adicionales. Entonces hay un pequeño detalle, vamos a hablar ahorita del Distrito Federal. Esta línea morada nos enseña que
que es de Toluca, el sistema Cutzamala, que es el que sí nos abastece quizás en un 25-30%. Y aquí tenemos otras líneas un poco más lejanas que nos están trayendo el agua. Las siguientes líneas que les estamos enseñando son algunas de las propuestas que se han hecho para continuar abasteciendo de agua al Distrito Federal. Pero hay un pequeño detalle, que la gente que vive fuera del DF ya no está tan contenta en darnos su agua, por razones muy importantes. Si yo le doy mi agua al Distrito Federal, yo mismo me estoy limitando en cuanto a mi crecimiento, en cuanto a mis ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces, estas ideas de que yo puedo jalar los recursos a mis alrededores ya no son tan válidas. Regreso a la idea de la sustentabilidad. Lo ideal sería, por ejemplo, que en la cuenca del Valle de México, en la cuenca del Valle de Cuernavaca, en donde pudiéramos estar viviendo, que tomemos el agua, tratemos esa agua y la sigamos reutilizando. Es decir, si yo tomo un agua, la uso, la limpio a un alto nivel, la reinyecto al acuífero y la puedo seguir usando. Si el DF quisiera hacer eso, de hecho ya hay un proyecto en el que participa el Instituto de Ingeniería, de manera masiva, también tendríamos problemas, porque nuestras aguas negras se las mandamos al Valle del Mezquital, al estado de Hidalgo, y estas aguas son muy ricas en nutrientes y no necesitan agregar fertilizantes ni nada, y se usan para la agricultura. Entonces, si mañana le vamos a decir a la gente de Hidalgo, adiós mi vida, te quedas sin tu agua, vamos a tener problemas muy serios. Aquí lo que les quiero explicar es que el tema del agua es, unos podrían decir que es complejo, yo diría que es muy interesante, pero lo que sí está claro, independientemente de que si es complejo, si es interesante, pues difícil o no, es que cada día más y más gente, y en particular la gente técnica o de las ciencias duras, las ingenierías, física, etcétera, se están dando cuenta que las soluciones a los problemas del agua no son con las ecuaciones diferenciales, sino los problemas, la respuesta a estos problemas está en las ciencias sociales. Tenemos que buscar cómo hacemos equidad de lograr el abasto, de distribución de líquido, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es un tema interesante, no muy popular con mis colegas los ingenieros, por supuesto, pero la respuesta parece estar por ahí. Actualmente se calcula entonces que hay una sobreexplotación, perdón, no actualmente, porque esto ya es un poco viejo, hace 5 años, del orden de 10 metros cúbicos por segundo. Y les comentaba que ya pues la gente de los alrededores ya está diciendo, oye, ¿por qué le voy a mandar mi agua? Y esto está pasando en varias partes del país. Otro tema que se vuelve muy interesante es algo que se llaman las externalidades. Es decir, ¿quién paga los costos de los problemas asociados al agua subterránea? Y quien los paga de manera general es el ciudadano común y corriente. ¿A qué me refiero? De vuelta, la Ciudad de México y toda la parte central teníamos depósitos importantes de arcillas, teníamos muchos lagos en estas áreas. Entonces, estos lagos, cuando se fueron sedimentando, se fueron sepultando con agua. Al rato teníamos rocas volcánicas y vamos formando nuestras rocas. Si yo vengo aquí y empiezo a sacar el agua, y tengo cierto peso en la ciudad con cosas encima, al sacar esta agua, podríamos pensar en este cuarto que estuviera lleno de agua, así es la arcilla. Si yo meto un popote y empiezo a sacar el agua, este techo que estaba siendo soportado por el agua pierde este apoyo. Al perder este apoyo, el techo se va a caer, se va a colapsar. Eso pasa con las arcillas y a eso se le llama subsidencia. Entonces nuestro terreno, si uno va a Bellas Artes en el Distrito Federal, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, hay kilómetros y kilómetros de grietas por esta subsidencia. Es decir, al estar sacando el agua, yo estoy compactando mi terreno. Para que se den una idea de esto, en Chalco el hundimiento del terreno es del orden de 40 centímetros por año.
Estamos hablando un tanto así más o menos. Yo quiero preguntarles a ustedes qué casa, qué tubería va a aguantar. Si yo conecto aquí mi tubería y cada año son 40 centímetros, eventualmente se me va a romper y me va a crear fugas y otra serie de problemas. Este tema que se llama, les decía, externalidades, ¿quién lo absorbe? Pues lo absorbe uno, porque si uno está en su casa y se empieza a cuartear, pues uno arregla la casa. Si se rompe la banqueta, hay que arreglarla, y es un tema poco conocido, pero por supuesto que no deja de ser importante. ¿Qué tipo de soluciones tenemos ante este tipo de problemas? Una de las soluciones que tiene puede ser cosechar lo que se llama agua de lluvia, que ahorita vamos a hablar un poquito de la definición, ya sea para uso de servicios, para lavar el coche, para este tipo de cosas, y para ir reduciendo en una medida el agua que estamos extrayendo de manera continua de nuestros acuíferos. Es un punto para que reflexionen. Cuando se acabaron la última época glacial, la última época que estábamos cubiertos por glaciares, que fue más o menos entre hace 25.000 y duró hasta hace más o menos 10.000 años, fue una época muy húmeda para nuestro planeta. Y fue en ese momento que llovía mucho que nuestros acuíferos a nivel mundial se llenaron o se recargaron. Y ahorita en un ratito, pues ya lo empezamos a ver en México y ocurre de manera similar en el mundo, estamos bajando estos niveles muy rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer? El agua de lluvia la definen nuestros colegas del norte como esa agua que cae en los techos, únicamente. El agua que cae en el techo, que escurre o que cae en un estacionamiento, ellos le llaman stormwater o agua de tormenta. Y esa agua hay que darle un tratamiento adicional si uno la quiere usar, inclusive para servicios. ¿Por qué? Porque si tengo un coche que está goteando aceite y me cae agua limpia, el agua limpia es agua muy limpia en lo general, se me va a llenar de aceite, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver unos ejemplos también de cosas que pasan. Desafortunadamente, el agua de lluvia y el agua residual sí está definida legalmente en nuestro país, pero el agua de tormenta no. Y ahorita vamos a ver a qué nos puede llevar, a qué tipo de problemas nos puede llevar la falta de definición. Bueno, es increíble, o dice un amigo que es una terrible ironía, que tenemos en la misma ciudad, tenemos estas inundaciones, y nosotros en febrero de este año, y en la misma ciudad tenemos desde más de 1 millón de habitantes en Iztapalapa que no tienen acceso a agua entubada, pagando ya sea pipas o lo que sea por un costo alto por el Estado. El 4 de febrero tuvimos otras inundaciones aquí en el Distrito Federal y cayeron más o menos 36 millones de metros cúbicos en 12 horas. Esto es equivalente al suministro que Cutzamala le da a la Ciudad de México en un mes. Entonces, imagínense si nosotros pudiéramos capturar esta agua de lluvia, y quizás una de las preguntas es, oye, yo no estoy en el Distrito Federal, y no creo que el Distrito Federal es el ombligo del universo, ya en realidad es Mérida, pero bueno. Esencialmente la pregunta es, ¿cuánta precipitación cae en donde tú vives? Si tienes 400 milímetros por año, es viable hacer un proyecto de cosecha de agua de lluvia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué es lo que uno tendría que hacer. ¿Qué trata de hacer entonces el proyecto de cosecha de agua de lluvia? Lo estamos viendo aquí en la imagen, capturar esta agua. No más hay que capturarla, hay que filtrarla y hay que almacenarla. Hasta antes, hace 15 días o 3 semanas que fui a Estados Unidos a un congreso, yo les hubiera dicho que lo que estaban viendo en las dos imágenes era agua de lluvia. Ahora ya sabemos que lo que estamos viendo en la calle sería agua de tormenta. Esa no es, sí se puede capturar esa agua, sí se puede tratar, pero la tenemos que caracterizar mucho mejor, porque es bien diferente tener limpio mi techo a tener limpio la calle. ¿Y qué estamos buscando? Bueno, en primera instancia es incrementar el volumen de agua disponible. En segunda instancia, reducir la dependencia de la red. Si yo dejo de usar agua de mi red, voy a dejar descansar mis acuíferos
Y por supuesto que aquí tiene una gran ventaja, si lo podemos hacer de manera masiva, que es podemos ayudar a reducir esas inundaciones. ¿Por qué? Normalmente cuando llueve en un terreno que no está urbanizado, parte de esa agua que está cayendo va a fluir por la superficie y va a llegar rápido, digamos, a un río. Otra parte se va a infiltrar y va a ir por el subsuelo, digamos, pero por la parte superficial, y va a llegar al río. Y otra parte de esa agua se va a infiltrar y va a llegar a la cuenca. Mis aguas que se infiltran van a tardar cierto tiempo en llegar al río. Entonces yo voy a tener lo que se llama una curva normal. Es decir, voy a tener una cantidad de agua que empieza, sube, pero es algo tranquilo, digamos, y luego empieza a bajar. Si yo urbanizo esta área, el agua ya no va a poder llegar al subsuelo. Elimino esta agua que se infiltraba, elimino este componente que podía viajar por el subsuelo. Entonces toda esa agua cae, fluye muy rápido y me llega a mis puntos bajos, ocasionando lo que se llaman lluvias o inundaciones relámpago. Es decir, tengo una gran cantidad de agua en un tiempo muy corto. Y eso es lo que me ocasiona problemas. Lo que estamos tratando de hacer con cosecha de agua de lluvia es de estas inundaciones relámpago volver a tratar de reproducir el comportamiento natural de nuestro sistema. Entonces, y ese es el tercer tema que les mencionaba, perdón, la reducción de inundaciones. Aquí les enseño dos ejemplos. El primer ejemplo, la fotografía de arriba, es un mal ejemplo de dónde tratar de hacer cosecha de agua de lluvia. ¿Y por qué es un mal ejemplo? Porque tengo muchas cosas con metal. Tengo ahí una puerta de un coche, un taxi, que cuando llueve, esta agua va a entrar en contacto con esa pintura, me la va a disolver, a veces hay solventes orgánicos, y eso es cuando me voy a estar bañando o lavando las manos. Yo no creo que eso es lo que queremos. Bueno, en la parte de abajo tenemos una azotea, que es todo el resto del sistema, donde tenemos cosecha de agua de lluvia. Este techo cada semana lo limpia, entonces por lo menos está bastante limpio. El sistema de tubería que podemos ver, y en la parte final un filtro. Un filtro que si nosotros lo queremos comprar en Estados Unidos o en Europa, a nosotros se está pagando $10-15 por un filtro. Aquí en México, guarachizado, como dice un amigo, compramos una bolsita de estas para ir al mercado, cortamos nuestra tela de alambre, un par de ligas o cinta, y ahí está nuestro filtro. Y funciona bastante bien. Es decir, lo que quiero es, si hay piedritas o cosas así, que me las detengan. Es que no me digan que no se puede, y menos en México. Nuestra agua va a venir, va a caer del lado derecho, lo que se llama, esta parte es muy importante, es un tanque sedimentador, o en inglés se llama first flush. Mi primera agua, mis primeras lluvias, quiero que me limpien la atmósfera, quiero que me limpien el techo, y esa agua no la quiero usar. Entonces se hace un cálculo muy sencillo para ver que esencialmente tenemos dos opciones: o 15 milímetros por el área, o los primeros 10 litros, bueno, depende, si son hasta 300 metros serían los primeros 40 litros. O si tienen preguntas, mándenle un correo a Alejandra, o después podemos tratar de hacer una tabla. Esencialmente es por los primeros 10 minutos, dice otro amigo. Hago el cálculo de cuánta agua me voy a captar en esos primeros 10 minutos, se va a llenar mi tanque. Este tanque tiene una válvula para sacar esta agua. Ya que se llena mi tanque, rebosa y se va a mi cisterna o mi tanque de almacenamiento. De mi tanque de almacenamiento ya después lo puedo pasar unos filtros, lo bombeo a mis tinacos y ya tengo agua. ¿Puede servir esto para la industria o solo para casas? Claro que sí. Aquí estamos viendo una lavandería, una de las lavanderías más grandes de Xochimilco. Ustedes no lo pueden ver, pero tenemos la llave abierta aquí. Si uno la dejara abierta toda la semana, aquí no habría que preocuparse, porque nunca cae agua. Entonces siempre hay que llamar pipas. Entonces se hicieron unas cisternas, que es lo que estamos viendo en la foto del medio, en naranja, grandes, para poder comprar las pipas. Pero hay mucha superficie de techos. Entonces de todos estos se capta el agua de lluvia. En la foto de arriba podemos ver la canaleta.
el tanque sedimentador que les mencionaba hace un momento, y en la del medio vemos unos tubos de PVC blancos y abajo los filtros en azul. Con este sistema de cosecha de agua de lluvia, y ahí vemos el agua que acababa de caer en una lluvia. El reflejo que se ve es más por la luz, que el agua se veía muy transparente. En 6 semanas, es cuando realizamos esto, claro, durante la época de lluvias, el dinero que se habían ahorrado era casi de 90,000 pesos. Es decir, este proyecto se pagó en las primeras 6 semanas de esta temporada de lluvias. Entonces, el resto del tiempo no tuvieron que pagar un peso por el agua que estaban usando. Si alguno de ustedes quisiera hacer cosecha de agua de lluvia, las cosas más importantes son: hay que mantener el área de cosecha limpio. En la azotea que les enseñamos, de repente llegamos a ver fotos de gatos, entonces si hay eso, pues hay que barrerlo y quitarlo. No es un sistema que vamos a poner y nos olvidamos de él. Sí hay que estarlo revisando periódicamente, nuestra malla que está funcionando, hay que sacar el agua con nuestro tanque sedimentador. Y un tema que estamos empezando a trabajar es a ver la calidad del agua, porque ahorita realmente el enfoque ha sido hacia la cantidad, pero ahorita estamos empezando a preocuparnos un poco también por la calidad. Si esta agua yo quiero recargarla a los acuíferos, y afortunadamente ya hay 2 normas de la Conagua, la 015 y la 014, que son los lineamientos para hacer recarga artificial de acuíferos con agua de lluvia, la 015, o con agua de residuales tratadas, la 014. Tenemos que preocuparnos primero, bueno, si tengo suficiente lluvia, cuál es mi calidad del agua, qué tipo de rocas tengo en ese lugar. Si estoy en una comarca lagunera, donde tengo arsénico de manera natural, y inyecto agua de lluvia, que me puede disolver el arsénico con el que se encuentre, puedo degradar la calidad del agua. Entonces, yo aquí sí le sugeriría, para hacer recarga artificial, no es en automático. No es agua, hacer un bien, voy a hacer un pozo y lo voy a mandar. Pero si es recarga natural. ¿Qué ocurre? Se lleva el arsénico. Sí, muy buena pregunta. Y de hecho hay lugares, por ejemplo, en Guerrero, donde ocurre arsénico y ocurre plomo de manera natural. Cuando tenemos ese tipo de problemas, entonces lo que deberíamos de tratar de hacer es limpiar esa agua. Pero si yo, digamos, como persona hago eso, puedo hacer un problema mucho peor, porque a veces, si yo tengo, dependiendo cómo está la geología, vamos a decir que es el agua de lluvia, y si estuviera cerca de Chalco, digamos, donde puedo tener un lente de arcilla, esa agua va a tardar muchos años en llegar a la cuya. Si yo hago que eso sea más rápido, sí puedo crear problemas. Va en ese sentido la preocupación. Hay gente que dice que es un problema mucho mayor el no tener agua que agua contaminada. Es decir, si tengo agua la puedo tratar, si no tengo agua no hay nada que hacer. Entonces, sí, en el peor de los casos, pero bueno, hay que evaluarlo y hay que saber qué está haciendo. Yo creo que va más en ese sentido. Tampoco es para decir no lo hagas, pero cuando menos piénsale un poco para que sepas qué estás haciendo. Y los problemas que típicamente se asocian con estos pozos es que si no cuidamos los sólidos disueltos totales, las sales que se encuentran en el agua, nos pueden sellar nuestros pozos. Y hacer un pozo y meter la tubería para que nos dure 6 meses, sí es una inversión muy costosa. Entonces, sí hay un par de detalles que cuidar. Aparte del arsénico, ¿qué otros minerales nos tenemos que preocupar de no disolver? Es el flúor. Hierro y manganeso es más por, no es tanto por preocupación de la calidad del agua, es más por le da el color rojo o amarillo al agua. Plomo, radio y radón.
Mi ejemplo para el agua de tormenta es Tepetpan de Xochimilco, donde yo vivo. Una práctica común de la gente ahí es 6-7 de la tarde sacar a los perros para que hagan sus necesidades al aire libre. Y tenemos varios pozos de absorción. Entonces la idea, y creo que esto va a la idea se me hacía buena de recargar al acuífero, por supuesto, pero el problema es cuando tenemos animales que defecan, viene el agua de lluvia, todo esto lo agarra y se lo lleva y me lo lleva al acuífero. Entonces, creo que si esto se hace más como en parques, en lugares un poco donde podemos restringir, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno. Y ahora para platicarles un poquito de recarga de aguas con aguas residuales tratadas. En Arizona lo estamos haciendo en 3 métodos. El primero que podemos ver aquí son charcas de infiltración, que trata de reproducir un sistema natural. Lo que vamos a hacer es un hueco y dejar que se llene de agua y que esa agua se infiltre. Pero el tratamiento de estas aguas es a nivel terciario, se le da un tratamiento muy avanzado al agua. Es decir, esta agua nosotros si la viéramos, en idea tendríamos que es agua residual tratada. Para los pozos de agua de lluvia, el pozo tiene que estar terminado a cuando menos 5 metros del espejo del agua para permitir que haya un periodo que el agua entre en contacto con las rocas antes de que llegue al acuífero. Lo que llama la atención es que para las aguas residuales tratadas, la norma mexicana sí permite inyectar directo al acuífero. Sí, yo lo hubiera hecho al revés, pero esa es nuestra norma. Cuando les hablamos de la estratigrafía, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de la composición, lo vemos del lado derecho, de estas rocas. Y bueno, esa es una representación de lo que estamos viendo aquí abajo. Un pozo va cortando estas capas y esto es lo que un geólogo demostraría. En la foto del lado izquierdo tenemos una bomba volcánica, es decir, un volcán es una explosión, mandó rocas y esta cayó en donde teníamos cenizas volcánicas. Pues nada más para que si ven algo así, sepan un poquito de qué se trata. Yo creo que en esas condiciones no sería cuando uno quisiera dejar a salir a los hijos a jugar para acá. Los pozos, cuando vamos a hacer nuestros pozos, ya sea para recarga artificial, ya sea agua de lluvia o agua residual tratada, anteriormente se sugería, del lado izquierdo es nuestro pozo donde vamos a inyectar, poner otro pozo de monitoreo, porque si el nivel del agua empieza a subir en el pozo de monitoreo, nos indica que se nos está salvando el otro pozo. Entonces habría que darle algún tratamiento, limpiar las rejillas para que nuestro pozo pueda seguir funcionando. Este sería un esquema ideal, donde yo voy a tener un pozo de bombeo del lado izquierdo, un pozo de inyección, aguas abajo. Si yo voy a inyectar un agua, yo no lo quiero inyectar para que esa agua me llegue, en particular si es agua residual tratada. Debería poner mi pozo de observación a menos de 1 metro. Y lo que recomienda la literatura es un segundo pozo de observación, 6 meses, hay que calcular a qué velocidad fluye el agua, a veces fluye muy despacio. Entonces nada más calcular que el agua esté 6 meses para muestrear esa agua. Este sería el esquema ideal. Difícil de lograr a escala, pero esto es lo que nos dice la literatura. Y si quieren ver lo que no hay que hacer, sería poner nuestro pozo de inyección, aguas arriba de nuestra zona de captura del pozo. De todo hemos visto. Esencialmente, entonces, cuando les hablaba de sustentabilidad, por ejemplo, de las grandes ciudades de nuestro país, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando de sacar agua de pozos, usarla, mandarla a la planta de tratamiento, darle un tratamiento avanzado, inyectarlo, dejar que pase cierto tiempo en el acuífero y volver a capturar esa agua. Esa podría ser una solución que nos permita acercarnos a la sustentabilidad desde el punto de vista hídrico. En el caso de infiltración de agua
residuales tratadas, aparte del asolvamiento con sólidos sueltos totales, a veces tenemos nutrientes, y esto puede hacer que crezca alga o que se formen biopelículas. Son muy delgaditas, 1 milímetro es todo lo que necesito para sellar mis ranuras de los pozos y ya no dejar que mi agua recargue la acuífero. Entonces hay que cuidar esto. Y los mismos elementos que hablamos anteriormente. Finalmente, algunas de las medicinas que tomamos, antibióticos, pastillas anticonceptivas, etcétera, etcétera, al tomárnoslas nosotros, lo que el cuerpo no usa, al orinar, esto se va al baño y esto se va a los ríos, es decir, perdón, se va a las plantas de tratamiento. No tenemos metodologías hoy en día para destruir estos compuestos, que a veces están apareciendo en partes por trillón, concentraciones muy, muy bajas. Lo que ahorita nos funciona bien es lo que se llama el tratamiento del suelo del acuífero. Si estoy en un medio poroso y tengo mi molécula y se está golpeando a lo largo que empieza a fluir, esto me descompone, me rompe los enlaces. Pero si inyecto esto en un lugar como Yucatán, donde es un terreno kárstico, donde puedo tener grandes conductos, mi agua puede entrar y fluir muchos kilómetros sin tocar una pared. Ahí no sería tan propio. Y ciertamente lo que usted decía hace un momento, ahí el agua de lluvia o en lo que uno echa en el suelo no tarda más que un ratito en llegar al acuífero. Lo que hace en Arizona, que estamos viendo, estos son los cilindros o de ósmosis inversa con los que se pasa el agua para filtrarlo, para que es parte del tratamiento terciario, para hacer esta agua residual tratada que prácticamente se parezca al agua de lluvia. Aquí está una figura donde nos enseña lo que les comentaba hace un momento, que si yo tengo mis partículas con una alta área de superficie, un medio poroso, donde mis moléculas están golpeándose por todos lados, voy a tener una remoción importante. Pero esa remoción baja mucho si estoy en un medio más abierto. Y aquí estamos hablando del agua subterránea. Aquí tenemos una figura de una de estas charcas de infiltración. Del lado derecho podemos ver un poco del agua que se está yendo de la charca. Aquí está la charca y aquí vemos la planta de tratamiento que le da este tratamiento avanzado a las aguas. Lechos de río, es otras cosas que usan en Arizona, y aquí podemos ver unos pozos donde se le da el último pulimiento al agua antes de inyectarla en estos pozos. Ahora, otros lugares como California, como Texas, usan el mismo pozo que usan para inyectar el agua residual tratada, la usan para extraer cuando necesitan. Simplemente el chiste es dejar el agua que pase cuando menos 6 meses en el acuífero. Cerca de la ciudad de Phoenix había un lugar, una ciudad que no tenía dónde descargar sus aguas residuales tratadas, pues hicieron un parque. Llegan las aguas residuales tratadas aquí del lado derecho, de ahí se mandan a charcas de infiltración. Abajo podemos ver una que ya se está secando, una completamente seca. Esta agua la extraen para alimentar un lago artificial donde se mete trucha en el invierno y bagres en el verano y la gente va a pescar. Pues de un problema que hago con mis aguas residuales tratadas, hicieron un parque recreativo muy visitado por la comunidad.